Muy bien, continuamos. En este caso tenemos al ponente a Mauri Fierro. Buenas, Mauri, estás en mute. Hola, ¿me escuchas, Mauri? Hola, buenas tardes. Buenos días desde México, tardes en España. Buenos días por ahí al otro lado del charco. Pues perfecto, te tenemos aquí, Exactamente. Intercom 2023, y bueno, y vamos a tratar un tema pero que muy interesante de la parte de sesgos, ¿no? En la parte de investigación como tal. Entonces Efectivamente. voy a compartir tu pantalla, no sé si la tienes lista, creo que no la veo, entonces a ver si la Ya la tengo en el chat, ya preparas. me confirmaron que ya se veía. Ya se veía, vamos a presentarla porque creo que nos vemos a nosotros mismos. A ver, le quito un A ver, segundo, que se déjate ha hecho un cambio. bucle. Sí, si compartes como pantalla o como ventana, vamos a ver. Listo, a ver, ya la debes de estar Bueno, viendo. vamos a ver. Ahora sí. Perfecto. Ciberriesgos, identificación y tratamiento de los sesgos conectivos más recurrentes en inteligencia cibernética. Amaury, si me permites, tengo un comentario. ¿Puedes ocultar la barrica? O sea, si ves la barra dice ocultar, le pinchas ahí y ya te dejo. Perfecto. Muchas gracias por tu ponencia y nada, esto es todo tuyo. Pues muchas gracias a Intelcon, al comité organizador, por aceptar la propuesta. Es un tema que es uno de esos temas de los cuales se habla mucho, hay mucha información, pero pocas veces se le pone la atención debida, me refiero a los sesgos cognitivos. Desde siempre este es un tema que persigue todo lo que tiene que ver el ámbito de inteligencia, desde que existe la inteligencia como función de estados, de organizaciones, etcétera. Y muchas técnicas se han aplicado o métodos que van orientados a intentar identificarlos y tratar a los sesgos cognitivos. Y lo que motiva esta presentación es el hecho de que después de bastante rato de estar trabajando, yo trabajo temas de inteligencia en mi empresa, y cuando vemos la parte de inteligencia cibernética, hemos notado que hay ciertos sesgos que se repiten mucho. Entonces, la idea es un poco como platicarles de cuáles son estos sesgos que tienen una mayor repetición, y un poco algunas estrategias para contenerlos y mitigarlos. Antes de entrar en materia, es importante entender qué son los sesgos, por qué existen y cómo se ven reflejados. Todo parte de cómo tomamos decisiones los seres humanos. Para tomar decisiones recurrimos invariablemente a uno de dos mecanismos. Nuestro cerebro recurre a uno de dos mecanismos. El primero son los algoritmos, que son conjuntos de instrucciones que nos garantizan que la respuesta va a ser correcta. O sea, si yo sigo esas instrucciones, siempre voy a dar una respuesta correcta. Por ejemplo, las operaciones matemáticas. Si yo pregunto cuánto es 9 más 7, sé que es 16, porque hay una serie de lógica detrás de la aritmética y de teoría de números que establece que si yo tengo 9 manzanas y 7 manzanas, la sumo y van a dar un montón de manzanas con 16 manzanas. O para cualquier otro elemento. No hay forma en la cual me equivoque porque están los números. Inclusive para números que no existen, números imposibles, números negativos, existen reglas de operaciones matemáticas o las leyes de la física. Si yo dejo caer esta pluma, va a caer siempre, o sea, no se va a quedar flotando porque está la ley de la gravedad que nos explica que va a caer siempre y aparte a la misma velocidad. Entonces, no tengo problemas en responder siempre y cuando yo conozca el algoritmo, que conozca estas instrucciones. Esto funciona mucho más en el ámbito de ciencias naturales y ciencias exactas, pero en ciencias sociales o en el ámbito que tiene que ver con lo humano, esto no es posible, porque yo no puedo agarrar a un montón de personas, meterlas en un matraz,
agitarlas y ver qué me sale de resultado. En lo que tiene que ver con lo social, aplicamos un mecanismo que se llama heurística. La heurística son intuiciones basadas en el conocimiento y la experiencia, pero que no tienen una justificación lógica. El ejemplo más claro de esto es el juicio experto. Yo soy una persona que tiene 30 años trabajando en un tema y soy el mejor en el mundo en ese tema, y por ello mi juicio pesa. Sin embargo, no hay ninguna razón lógica que garantice que yo sea el que tiene la verdad, o que estoy correcto, o peor aún, que no me puedo equivocar. No hay ninguna razón lógica, sin embargo, es común confiar en los juicios de expertos, porque lo dijo tal persona, porque lo dijo tal institución, las Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces, como lo dijeron ellos, y como ellos saben, o asumimos que saben lo que están haciendo, no se cuestiona. Entonces, ese es un ejemplo de heurística. No hay ninguna justificación lógica. En esta división de algoritmos y heurística es que se presenta la actividad de inteligencia. La realidad está compuesta por problemas complejos, multifactoriales, multicausales, con muchos actores que participan, que se mueven en un entorno volátil, dinámico, con mucha información incompleta, mucha información ambigua. La realidad se parece más a un gran signo de interrogación que se puede ver reflejado en el concepto de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, ya sea que esta incertidumbre sea inherente, por ejemplo, después de un desastre natural, que hay información muy suelta por todos lados y nos bombardea de información y se vuelve difícil identificar qué es lo que en realidad está pasando, o puede ser inducida, que es cuando un actor de manera intencional mete desinformación o información falsa con el fin de confundir al público, al objetivo. La incertidumbre es el medio o es el factor que más impacto tiene en las tareas de inteligencia en general. No es la información, es la incertidumbre lo que mueve a la inteligencia. Porque la inteligencia, de hecho, su objetivo último es brindarnos un poco más de certidumbre, un poco más de certeza, que nunca puede ser total o absoluta, pero sí un poco más de certeza, que va orientada a que tomemos mejores decisiones. Las decisiones las vamos a tomar. En un entorno de incertidumbre lo tenemos que hacer. La inteligencia es una tarea que se vuelve como una especie de traductor entre lo incierto y la necesidad de tomar decisiones. Y esto ocurre también en el ámbito cibernético. Cuando estamos sufriendo, por ejemplo, un ataque cibernético, pues lo primero que tenemos es incertidumbre. ¿Quién es? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cómo nos ha afectado? ¿Qué tanto ya accedieron a nuestros sistemas? Etcétera, etcétera. Son preguntas de duda. La tarea de la inteligencia cibernética o de la ciberinteligencia es recopilar y procesar información que nos permite entonces tomar decisiones reactivas o, si no estamos sufriendo un ataque, antes de que ocurra, preventivas, que permitan contener, reaccionar mejor, mitigar el riesgo, etcétera. Entonces, esa es la labor de la inteligencia. El problema es que hay un límite mental que se atraviesa y esos son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos van a distorsionar el proceso o pueden distorsionar el proceso de generación y trabajo de la información. Formalmente los vamos a definir como errores mentales que son causados por el uso de estrategias simplificadas de procesamiento de la información. Y ocurren por una razón muy sencilla. El cerebro humano no podemos estar todo el tiempo haciendo el análisis de la información de todo. Un ejemplo muy sencillo. Cuando se levantan ustedes en las mañanas, ¿quién de ustedes se pone a pensar, abren los ojos y antes de bajar de la cama, se ponen a reflexionar o a valorar los pros y contras de levantarse del lado izquierdo o del lado derecho de la cama?
¿Quién cuenta exactamente cada una de las cepilladas que se da cuando se lavan los dientes? ¿O quién lleva el control exacto de cuántas mordidas se le dan a un pedazo de comida cuando estoy comiendo? Nadie lo hace, lo hacemos en automático porque el cerebro no puede estar, les digo, en este estado de ultraprocesamiento de información, de todo lo que nos llega de información, porque entonces no viviríamos. Estaríamos todo el tiempo en modo análisis. Entonces, el cerebro tiene una serie de modelos mentales que lo que generan son estrategias simplificadas de procesamiento de información. Son análogos a las ilusiones ópticas. Cuando ustedes ven una ilusión óptica, el cerebro como que se saca de onda de lo que está viendo, como que duda un poco al momento de procesar la información, entonces resuelve de manera automática cuando se le genera una duda o pregunta. El problema es que estos modelos mentales, que en muchas ocasiones son muy útiles, por ejemplo, si no existiera Waze o Google Maps y ustedes tuviesen, o se va el internet de pronto y están ustedes en su trabajo y tienen que regresar a su casa o viceversa, probablemente no necesiten del GPS para poder regresar a su casa. Probablemente tienen ya en su cabeza un modelo mental de cómo llegar más o menos hasta su casa dentro de un tiempo aceptable. Ese es un modelo mental que es útil. Pero hay modelos mentales que provocan errores y estos errores derivan en fallos de inteligencia. Por ejemplo, pensemos en el caso de Colonial Pipelines, el ataque que sufrió esta compañía en Estados Unidos el año pasado. El ataque se dio a partir de un acceso no autorizado a un proveedor de Colonial Pipelines, de un proveedor de seguridad, o el ataque que sufrió Uber también, donde el ataque se dio no a Uber en sí, sino a un proveedor de servicios de seguridad. No se consideró la posibilidad de que el proveedor de servicios, en ninguno de los dos casos, pudiese ser el vector de ataque. El no considerar la posibilidad puede haber derivado de muchas razones, pero la más probable es que haya habido algún error mental que puede ser desde exceso de confianza en el proveedor hasta falta de supervisión por considerar que los procesos ya estaban funcionando. Esos son solo dos ejemplos de muchos sesgos que pueden presentarse. Y un elemento que es bien importante entender es que todos nosotros tenemos sesgos cognitivos y son imposibles de eliminar. ¿Qué sesgos tenemos? Pues depende de cuáles sean nuestros modelos mentales, de cuál sea nuestra experiencia laboral, nuestra experiencia académica, nuestras experiencias de vida. Todo eso, al paso del tiempo, lo que va haciendo es ir reforzando nuestras visiones. El proceso funciona de una manera muy sencilla. Nosotros utilizamos los sentidos para percibir información. Entendemos la realidad a partir de lo que nos dicen nuestros sentidos. Esa información se almacena en la memoria y posteriormente, cuando necesitamos responder alguna pregunta vinculada con ese tema, regresamos a nuestro banco de memoria. El problema es que los sentidos pueden ser engañados y la memoria no es un archivo que un programa de computadora, un software que funciona de manera exacta. Hay un montón de errores de la memoria, por ejemplo, la persistencia de la memoria o la sugestibilidad. Si yo les pregunto a ustedes cuál ha sido el momento más feliz o más triste de su vida, probablemente puedan contarme inclusive con detalles qué es lo que estaban utilizando de ropa ese día, qué comieron, recordar olores, recordar imágenes muy detalladas, pero si les pregunto qué desayunaron hace 8 días, probablemente se les va a olvidar. Eso es porque la memoria va seleccionando algunos recuerdos para que se queden más grabados en función de la sugestibilidad. Hay recuerdos que se bloquean, por ejemplo. Entonces, esta relación de percepción y memoria genera un efecto que es la expectativa. Toda nuestra toma de decisiones está creada en función de las expectativas. Una expectativa es la tendencia a esperar percibir lo que ya percibí en el pasado. O sea, si yo ya lo viví, entonces espero que se vuelva a repetir, si fue una experiencia exitosa o fallida. El tema es que no hay ninguna razón lógica de que algo tenga que ocurrir de una forma o no, solo porque ya pasó. Entonces, eso es un ejemplo de un sesgo cognitivo operando.
Los sesgos cognitivos surgen por 4 factores. Primero, porque no podemos ver todo. Ahorita ustedes están aquí, el público que nos acompaña está viendo aquí esta presentación. Pero los que están viendo esta presentación no están viendo lo que está pasando en la sala 1. Inclusive si tengo 2 pantallas y tengo las 2 sesiones conectadas al mismo tiempo, no pongo el 100% de atención a las 2. Es imposible ver todo. O sea, es demasiada la información y demasiado grande el entorno y el contexto como para poder ver todo. Entonces, hay mucha información que se nos va. Segundo, el cerebro tiene una necesidad enfermiza, por decirlo de alguna manera, de darle significado a las cosas. O sea, si no tiene significado, el cerebro se estresa, el cerebro se enoja, el cerebro se confunde. Para todo tenemos que tener significado, inclusive para las preguntas más viejas y ancestrales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sigue en la vida? ¿Qué sigue después de la muerte? Hay muchas hipótesis, que si está la reencarnación, que si está el cielo y el infierno, que no pasa nada. El punto es que tenemos posibles respuestas. No sabemos cuál sea la correcta, pero el punto es que hay respuestas, porque el cerebro tiene una necesidad de buscar significado. El problema es que en esta búsqueda de significado, el cerebro puede conjurar ilusiones. Es decir, encontrar información que no necesariamente es correcta, que para el cerebro tiene lógica porque la está respondiendo, pero no es correcta. Tercero, cuando tenemos la necesidad de actuar rápido, aumentan drásticamente las probabilidades de que nuestros errores mentales entren en acción, porque tenemos la necesidad de actuar rápido y en esa necesidad de actuar rápido recurrimos a cosas que ya habíamos hecho antes. Y la memoria, como ya les había mencionado, tiende a reforzar los errores. Entonces, estas son las razones que llevan a los sesgos cognitivos y de aquí derivan 4 tipos de sesgos cognitivos. Primero están aquellos filtros que sirven para lidiar con el exceso de información, que cuando ya lo empezamos a pasar al ámbito cibernético, pensemos en las alertas de seguridad. Hay softwares que te pueden mandar 300, 500, 800 alertas de incidentes de seguridad al día. Entonces, en algún punto, el nivel de saturación de información es tal que por mucho que tengas software que te haga como una decantación o filtración de la información, al final del día es el filtro mental del cerebro el que va a determinar qué información selecciona y qué no. Cuando no tenemos información, entonces recurrimos a modelos que llenan estas brechas de información cuando falta significado. O dicho de otra manera, recurro a cosas que creo que ya sé. Tercero, aquellos que surgen por la presión del tiempo límite, como ya traigo encima la necesidad de operar, estoy sufriendo un ataque y necesito reaccionar, entonces ante esta presión del tiempo hay ciertos errores que se motivan, y los de memoria están vinculados con los filtros de selección y descarte de información. Ahora les voy a dar 4 ejemplos de estos sesgos cognitivos que se presentan para que lo veamos con mayor claridad. En términos de los filtros para lidiar con el exceso de confirmación, el exceso de información, está el sesgo de confirmación, que es cuando busco información que respalda lo que yo ya creo. Si yo estoy revisando un registro de log de un ataque que hubo, de un malware que se metió en mi sistema, y planteo la hipótesis de que probablemente fue un ataque de ransomware, entonces el sesgo de confirmación aparece cuando empiezo a buscar información que respalde mi hipótesis del riesgo de ransomware. El problema con ello es que automáticamente, mentalmente, no es una cuestión que se haga de manera consciente, mentalmente descarto otras posibilidades, por ejemplo, que haya sido una amenaza interna. Otro puede ser, en términos del llenado de brechas de información, los patrones inexistentes o la búsqueda de patrones inexistentes. Puede que no haya una vinculación entre 2 indicadores. Yo encuentro un registro hexadecimal de un archivo y encuentro una salida, un registro de un puerto que fue conectado de forma no autorizada. No necesariamente están conectados, pero como no me hacen sentido en ninguno de los dos, el cerebro puede hacer esta conexión y nos puede llevar en una ruta de investigación equivocada.
En cuanto al tiempo, está el sesgo de disponibilidad. Esto básicamente significa que entre más a la mano tenga la información, más voy a confiar en esa información. Entonces, si yo tengo contratados 3 servicios de ciberinteligencia, de software, y uno de ellos me responde más rápido, el sesgo de disponibilidad se va a ver reflejado en que le voy a hacer más caso a esa primera información. Que porque sea la primera información no significa que sea correcta, simplemente es que es la que llegó antes. Pero cuando el sesgo se mete, es esta vinculación con rapidez es igual a calidad de la información. Y el cuarto, que tiene que ver con la memoria, son las generalizaciones o los estereotipos. Por ejemplo, pensar a priori que todos los software de ransomware se comportan de la misma manera o que las amenazas internas van a venir del área de tecnologías de la información o que con una política de ciberseguridad que no necesariamente va respaldada de la parte de entrenamiento va a ser suficiente para poder proteger a la compañía. El ejemplo más claro tiene que ver con los NDAs, los acuerdos de confidencialidad. Pensar que porque ya se firmó un acuerdo de confidencialidad, la otra parte no va a filtrar información, no va a robar información o no va a sabotear mi información. Hay cientos de sesgos. Esta imagen que ven aquí que dice Cognitive Bias Codex, la pueden buscar así directamente en Google. El Códex de los Sesgos Cognitivos es un trabajo desarrollado por un académico canadiense que se dedicó a identificar y a clasificar todos los sesgos cognitivos distintos. Hay muchos que se parecen entre sí, pero él pone todas las variantes, los divide en distintas categorías y explica cada uno de ellos. Y a todos les generó su artículo en Wikipedia, de hecho. Entonces, hay un montón de sesgos cognitivos que todos son motivados por las mismas razones que ya les platiqué. ¿Cuáles son, de todos los sesgos cognitivos, de los casi 200 sesgos cognitivos que están identificados, cuáles son aquellos que tienen una mayor recurrencia en el ámbito de ciberseguridad? Para poder hacer esta selección, se realizaron una serie de encuestas con gente de inteligencia cibernética de varias corporaciones de seguridad pública y de seguridad nacional, con un cuestionario que el cuestionario no te pregunta cuáles son tus sesgos, porque la tendencia natural del cerebro es decir, yo no tengo ningún sesgo. Más bien se les pregunta el cómo reaccionarían frente a ciertas situaciones y a partir de ir acumulando esas respuestas, se detectó que hay ciertos sesgos que son mucho más recurrentes en el ámbito de ciberseguridad y por ende en el ámbito de ciberinteligencia. Aquí hay 6, se detectaron 13 sesgos, pero estos son los 6 más frecuentes. El primero es el sesgo de optimismo. El sesgo de optimismo, que se refleja en la frase esto no me va a pasar a mí, es el tener un exceso de confianza en mi equipo de trabajo, en mis políticas de trabajo, en el software que tengo contratado, en mi proveedor, lo cual hace que las personas terminen determinando que no van a ser atacadas, que no van a ser víctimas de un ataque. Y lo que la realidad nos ha demostrado, por el contrario, es que solo hay 2 tipos de personas en el mundo: aquellas que ya sufrieron un ataque cibernético y aquellas que lo van a sufrir. Entonces, este es el primer sesgo. Segundo, la percepción selectiva. Esto es la selección de información en función de mis expectativas. En tareas de ciberinteligencia, sobre todo a nivel de análisis, hay muchas tareas que son muy repetitivas. Por ejemplo, el revisar todos los días las alertas o el dar seguimiento a los incidentes que se van reportando al interior de una organización. Se siguen protocolos y se siguen procesos. Después de un rato que se siguen esos protocolos o procesos, se empiezan a generar expectativas sobre el comportamiento de las personas. Entonces, el analista de seguridad le llega un reporte donde dice, oye, no me puedo conectar a mi cuenta de correo institucional, y el analista, habiendo lidiado con 30 veces el mismo problema en el pasado, dice, seguramente es porque metiste mal tu contraseña, por decir algo, ¿no? Y si no, es porque tienes una cookie instalada que de inicio de sesión
que no te está dejando acceder. O sea, recurre a soluciones previas, descartando otras posibilidades como que quizás te están atacando directamente o están atacando a la organización y lo hacen por medio de tu cuenta de correo. En esta cuestión de la toma de decisiones repetitivas, hay un tercer sesgo que es la fatiga de decisión. Se desgastan los recursos mentales después de mucho tiempo de estar tomando las mismas decisiones o revisando los mismos procesos, y eso impacta sobre todo en la captación de información. Conforme pasa el tiempo, se vuelve más difícil para el cerebro capturar nueva información y ahí se pueden perder ciertos datos que estén dando indicaciones de un tipo de evento distinto. El cuarto es la heurística de la afectividad, que es tomar decisiones con base en el estado emocional presente. Se detectó que en grupos de ciberseguridad, analistas que tienen equipos muy exitosos, todos tienden como que a aplaudirse entre ellos y a decir, estamos muy bien, y en este estamos muy bien, esto lleva al tema de sesgo de optimismo, como que hace que todos se sientan bien, y por ende disminuye la conciencia situacional, el situational awareness, porque se asume que ya se está muy bien. El problema es que puedes estar muy bien ahorita, pero no hay ninguna razón lógica que diga que mañana también vas a estar bien solo porque estuviste bien hoy. Entonces, ese es el problema. El quinto es el anclaje, que es aceptar la primera pieza de información disponible como verdad absoluta o confiar demasiado en una fuente únicamente porque es esa fuente. Anclarnos y clavarnos con una pieza de información puede llevar a que descartemos de forma automática otros tipos de información que pueden ser relevantes. Y por último está el sesgo de disponibilidad, que cuando una situación se presenta con mayor frecuencia, la información asociada está más accesible en la memoria. Es decir, aquellos analistas, aquellos managers de ciberseguridad o de ciberinteligencia que tienen más tiempo haciendo las mismas actividades son los que tienen una mayor probabilidad de sufrir este sesgo. Es necesario que cada cierto tiempo se hagan como reajustes en cuanto a las prácticas de selección y procesamiento de la información. Hay varias señales de alerta que nos pueden servir. Si al interior de su organización, sea pública o privada, en los equipos de análisis de inteligencia o de inteligencia cibernética, ¿se escucha alguna de estas frases o algo similar? Así se ha hecho, esto ya se ha probado, no creo que lo autoricen, ¿cómo sabemos que va a funcionar? Tengo mucha experiencia, el jefe necesita validar esto. Si se escucha alguna de estas, es altamente probable que alguien dentro del equipo esté con algún sesgo de por medio que se esté proyectando. Entonces, esta, de todas las diapositivas, creo que esta es la más importante porque son las frases que nos van a ayudar a detectar que quizás hay algo. Y todas estas frases están vinculadas con varios de los sesgos que les mencionaba hace rato. Hay una serie de pasos o de tips. ¿Cómo lidiamos con los sesgos en ciberinteligencia? La estrategia central de control de sesgos cognitivos, en general en inteligencia, es la integración de métodos de pensamiento crítico. Es decir, realizar preguntas complementarias que validen las hipótesis, que validen la información que estoy planteando. Hay técnicas, por ejemplo, de oposición. Hay una que se llama el abogado del diablo, en la cual un miembro del equipo está obligado a cuestionar las conclusiones a las cuales llegó el equipo, solo para probar la validez y fortaleza que éstas tengan. Las técnicas analíticas en general ayudan a fomentar el pensamiento crítico y sirven para contener en general el tema de los sesgos cognitivos, para identificarlos en primer lugar y segundo, para contenerlos. En el ámbito específico de inteligencia cibernética, hay 9 elementos que se pueden, 8 elementos que se pueden utilizar. Es una especie como de proceso, ¿no? que nos dice cómo se tiene que hacer. Lo que está en rojo en la pantalla son
alertas de sesgo. O sea, ahí es donde puede surgir un sesgo. Entonces, hay una situación o incidente de ciberseguridad, del tipo que quieran, interno o externo, y lo primero que tenemos que hacer es determinar si el suceso ha ocurrido antes o si conocemos alguna experiencia previa y cómo se reacciona. Como ya se hizo algo antes, si fue exitoso sobre todo, aumentan muchísimo las probabilidades de que nuevos sesgos puedan volver a aparecer. Entonces, si es un incidente nuevo, ya estamos del otro lado, pero si es un incidente que ya se repitió o que atendimos algo similar en el pasado o que yo lo viví en otro entorno, entonces tengo que cuestionarme qué tanto puede que salgan mis sesgos. Esto es un tema que requiere muchísima humildad y muchísimo desaprendizaje y reaprendizaje. O sea, poder estar viendo de manera constante qué es lo que estoy viendo y haciendo y cómo lo trabajé en el pasado y cómo lo puedo trabajar hoy. Siguiente, ya que sé si el suceso ocurrió, es repetido o no, viene la parte de recolección de información. ¿De dónde proviene esta? Y tenemos que verificar el origen de la información. No tanto por la parte de calidad, sino para saber qué nivel de anclaje podemos tener con esa pieza de información. Y una estrategia que sirve es si la podemos validar o intentar validarla con una segunda fuente o, si el tiempo no lo permite, si es posible recolectar mayor información. En paralelo, utilizamos en ciberinteligencia muchas herramientas automatizadas y muchas tácticas prearmadas. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es ¿cuál es el nivel de dependencia que tenemos de estas técnicas o de estas herramientas? ¿Qué tanto estamos confiando nosotros de nuestro criterio a estas herramientas? Si vemos que es mucho, ahí hay una alta probabilidad de sesgos, porque las herramientas, si bien las herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial para monitoreo de amenazas, no tienen sesgos, sí se van configurando en función de los criterios que nosotros les vamos dando y nuestros sesgos pueden verse filtrados ahí en este tipo de herramientas. Entonces, es importante detectar qué tanto nivel de dependencia tenemos. Si es muy alto, distanciarnos del mismo un poco e intentar aplicar un criterio más independiente. Siguiente, en cualquier tarea de ciberinteligencia, en algún punto tenemos que empezar a plantear hipótesis. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién fue? Etcétera. Entonces, en ese tenemos que estudiar el cómo, construimos las hipótesis, siempre plantear más de una hipótesis, nunca nos casemos solo con una hipótesis, por muy consistente que parezca, por muy buena que se vea, no nos quedamos con una sola hipótesis. Tenemos que crear al menos 2 o 3 hipótesis más con las cuales vamos a contrastar. Si después de ese contraste mi hipótesis inicial sigue siendo válida, ok, pero ya pasó por un proceso de validación, ya no fue nada más porque de principio mi hipótesis inicial daba pie a que era la más sólida. Y si se contrasta y se pone inestable la primera hipótesis, que bueno, porque entonces nos abre la puerta a nuevas líneas de investigación. En equipos de ciberinteligencia, porque rara vez se hace ciberinteligencia de forma individual, ¿cuáles son las posibilidades de pensamiento grupal? Es decir, que todos estemos de acuerdo y nadie cuestione, porque hay gente que no le gusta ir en contra, simplemente. O hay gente que sigue las instrucciones del jefe. Entonces, si el jefe dice, yo tengo esta idea de que fue un ataque de ransomware, entonces los analistas es muy posible que intenten buscar información que valide la hipótesis del ransomware en vez de explorarlas todas de manera independiente. Entonces, evaluar qué tantas posibilidades hay de pensamiento grupal. Siguiente, ¿cómo está pensando el atacante? Aquí literalmente es ponernos en el rol del atacante, un poco un ejercicio de ingeniería social, ponernos en cómo está pensando el atacante para poder detectar desde otra visión los sesgos que pueda haber tenido el atacante. Todos somos humanos y tenemos sesgos. Esa parte es independientemente de si eres atacante o atacado. En cómo está pensando el atacante, vamos a retar nuestros propios supuestos, vamos a retar nuestras hipótesis desde un punto de vista más independiente y lo cual nos puede dar mucho más elementos para mitigar los sesgos. Y por último, antes de pasar a la toma de decisiones, hay que validar qué tanto hay repetición de decisiones, qué tanto esto ya se hizo en el pasado,
porque, y esta es la más importante de todas en ciberinteligencia, la repetición de decisiones es una de las principales causas de sesgos cognitivos en el ámbito de ciberinteligencia. Una vez que pasamos por estos siete pasos, si ocurrió información, herramientas, hipótesis, pensamiento grupal, repetición de decisiones y cómo piensa el atacante, entonces ya se pueden establecer medidas de control que pueden ser procesales, que puede ser entrenamiento específico, que puede ser el cambio de ojos. Es decir, a ver, esta tarea ya no la hagas tú, vamos a encargársela a este otro analista para que lo revise con ojos frescos. Porque puede darle ceguera de taller, es decir, que te quedas clavado tanto en un tema que dejamos de ver el resto del contexto. Como conclusión, y con esto cierro mi presentación, es muy, muy, muy importante tener en consideración la siguiente, que yo le llamo regla de oro. La prevención, la mejor estrategia para prevenir la emergencia e impacto negativo de los sesgos cognitivos en los procesos de ciberinteligencia es enfatizar la psicología sobre la tecnología. El comportamiento humano debe ser el eje central de las políticas de ciberseguridad, de las estrategias y métodos de ciberinteligencia, y los controles se deben diseñar en torno al comportamiento humano, no al revés. El eslabón más débil, esta frase es muy recurrente dentro de los ejercicios de ciberseguridad y ciberinteligencia, es el ser humano, pero no necesariamente es el eslabón más débil, es también el principal aliado. Entonces, al ser el principal aliado, si se le orienta bien, puede ayudar a fortalecer las condiciones de ciberseguridad, puede mejorar las capacidades de ciberinteligencia con algo tan sencillo como detectar qué errores mentales de los que tengo, repito, todos los tenemos, qué errores mentales están impactando en mis tareas de planeación, recolección y análisis de ciberinteligencia. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Abro el foro para preguntas. Muchas gracias, Amaury. Bueno, en principio en el canal de YouTube todavía no tenemos preguntas, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos que el tema de los sesgos en la parte de ciberinteligencia, pues es algo crítico, ¿no? Porque tanto para los analistas como para aquellos que llegan hasta el punto de investigar, de llegar hasta el cibercriminal, el mismo cibercriminal, pues nos enfrentamos a todo esto y realmente no nos preparamos en muchas ocasiones para esto, ¿no? O sea, nos preparamos técnicamente para abordar lo necesario, para dar respuesta, como tú decías, pero realmente cuando ya tocamos a la persona, buscando realmente quién fue, cómo fue y todo esto, pues eso, pues muchas veces sentimos esto que tú dices, ¿no? Estas preguntas comenzamos como personas a meter dentro de toda la investigación nuestra perspectiva, ¿no? Y bueno, sí, nuestro pensamiento, pero claro, las hipótesis son algo importante, desarrollarlas y también que sean, bueno, tanto comprobadas como descartadas, ¿no? Es un punto importante en la ciberinteligencia, ¿no? En todo esto, y que podamos tener una herramienta cuantitativa, pero también probatoria, ¿no? Exacto, creo que lo más importante de esta primera investigación. Te he perdido, Mauri, perdón. Sí, ahora te escucho. Creo que lo más importante de esta primera... Es un trabajo que vamos a seguir haciendo con más detalle para poder detectar más de los sesgos, pero creo que un primer hallazgo importante son dos, que la repetición de decisiones es constante y en ciberseguridad y ciberinteligencia eso es de cajón, o sea, todo el tiempo estamos tratando con alertas, por ejemplo, ¿no? O con incidentes de seguridad internos y externos y nos apegamos a los protocolos. Entonces, ahí hay una fuente de sesgos fuertísima. Y la segunda, la que mencionabas,
necesitamos una mayor educación en plantear nuevas hipótesis, no quedarnos nada más con la primera. Ya con esos dos, que son súper recurrentes en ciberinteligencia, ya hay una estrategia se puede armar una estrategia de detección y mitigación importante. Efectivamente, efectivamente, es así. Y bueno, pues ya, tener siempre fresco estos temas es importante para nuestro campo, porque ya siempre vamos avanzando en la tecnología, pero nos vamos perdiendo de vista estos puntos que son tan importantes, que son los sesgos que podamos meter dentro de una investigación o meter dentro del ciclo como tal de inteligencia, pues podamos realmente tener en cuenta en cada etapa, porque esto es transversal, ¿eh? O sea, estos sesgos son transversales, lo podemos meter tanto en la obtención como en la difusión, como en la elaboración del producto como tal, ¿no? Y efectivamente, pues tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces, es correcto. Muchas gracias, Amaury, por tu presentación, por tu ponencia. Muchas gracias. Y pues nada, te esperamos en la siguiente Intelcom. Claro que sí, muchas gracias. Saludos.